Hola amigos, gracias por escucharnos a través de CMV Radio. Les enviamos un fraternal saludo en Jesús y María. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi pasión por ti, que día a día va creciendo, y aunque quisiera parar, no puedo, no. En el día de hoy queremos compartir con ustedes un tema muy especial dentro de nuestra fe, un tema que durante varios años la iglesia y los papas han tocado mucho, y es acerca de el encuentro personal con Jesús. Pero, ¿qué es el encuentro personal con Jesús? Bueno, para que nosotros como creyentes, como seres humanos, podamos tener un cambio desde la fe, debe darse un encuentro personal con Dios. Un encuentro personal con ese Dios que nos ama y que nos busca. Muchas veces venimos por la vida y nos preguntamos, bueno, ¿y dónde estaba Dios? ¿Dónde? Nunca lo vi. Pero Jesús siempre se ha encontrado tocando la puerta de nuestra vida. Y una puerta muy particular, y es la puerta de nuestro corazón. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 3:20, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Esto nos dice la palabra y nos hace referencia a esa intencionalidad que siempre tiene Jesús a lo largo de nuestra vida de hacerse presente en ella. Solo a partir de este encuentro con Cristo, entonces nuestra vida puede ser transformada y podemos descubrir que nuestro verdadero gozo, nuestra verdadera alegría se encuentra en Él. El documento conclusivo de Aparecida, en el numeral 29, nos dice lo siguiente: conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida. Y darlo a conocer con nuestras palabras y obras es nuestro gozo. Entonces miren que la iglesia nos habla de ese verdadero gozo, de esa verdadera transformación, pero que solo comienza a tener sentido nuestra fe cuando tenemos ese encuentro personal con Jesús. Muchas veces nuestra fe viene compuesta de la tradición, de las costumbres, pero esa tradición y esas costumbres comienzan a adquirir un verdadero sentido en nuestra vida solo cuando tenemos ese encuentro personal con ese Dios, cuando ese Dios me habla a mí directamente al corazón como hijo, como ese ser amado. Y bueno, y nos preguntamos, bueno, ¿y de qué manera me encuentro con Jesús? ¿Tengo que pedir una cita? ¿O cómo es ese encuentro? Existen diferentes caminos que nos van a permitir poder tener ese encuentro personal en Dios. Es decir, poder llegar a tener una intimidad con ese Dios para que pueda transformar nuestra existencia. Esa es la clave para que pueda haber una transformación en nuestra vida. Si nosotros queremos ver una transformación en nuestra vida, debe haber una intimidad profunda con ese Dios. Y esa intimidad profunda se da a partir de un encuentro personal. Un primer camino o un primer encuentro con ese Jesús es a través de la oración. La oración personal, esa oración íntima, esa oración que haces en tu habitación, esa oración que haces cuando te despiertas, antes de dormir, cuando estás yendo al trabajo, a tus estudios, es ese diálogo directo con Dios. Ese diálogo cuando tú abres tu corazón y desde lo que tú eres como persona hablas con ese Dios que te ama. Y la palabra de Dios en Mateo 6:6 nos habla precisamente de ese encuentro personal con Dios en la intimidad. Y nos dice así: pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Aquí la palabra de Dios nos hace esa invitación hermosa para que siempre busquemos esa presencia de Dios en nuestra intimidad, para que siempre nos llenemos de esa presencia de Jesús
esa presencia transformadora para nuestras vidas a partir de la oración. El santo cura de Ars tiene una frase hermosa acerca de la oración. Nos dice: la oración es la elevación de nuestro corazón a Dios, una dulce conversación entre la criatura y su Creador. Eso es básicamente ese encuentro a través de la oración, conversar, pero conversar de una manera distinta, conversar desde la sinceridad, conversar desde la apertura de mi corazón, siendo lo que yo soy, porque delante de Dios solo puedo ser lo que yo soy, nada más. Para nosotros es muy importante entonces la oración, porque la oración en la intimidad viene a reflejar nuestra fe en público. Es decir, que lo que vivimos con Dios íntimamente, al final de cuentas lo vamos a reflejar en el exterior, con nuestro comportamiento, con nuestras palabras, con nuestra mirada, con nuestros gestos. San Vicente de Paúl nos dice al respecto lo siguiente: se conoce enseguida a los que hacen bien la oración, no solo en la manera con que dan cuenta de ella, sino sobre todo en sus acciones, en su conducta, por la que dan a conocer el fruto que de ella han sacado. Es decir, que según lo que nos dice San Vicente de Paúl, aquí podemos entender que la oración en esa intimidad, la oración esa conversación que tenemos con ese Dios que nos ama, no solo queda en ese momento, sino que va a tener unas repercusiones sobre nuestra vida, y unas repercusiones positivas. ¿Por qué? Porque esa oración se va a ver reflejada en el momento en cuando me encuentro con mis hermanos, en el momento cuando comparto con mi familia, en el momento cuando comparto con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de estudio, en los diferentes entornos en los que me encuentro. La oración íntima va a dar fruto en público. Este es un primer momento, o es un primer encuentro con ese Dios. Por otra parte, tenemos otro camino de encuentro muy importante para nosotros, y es a través de la palabra de Dios o de la Biblia. En ella también nos encontramos con la manifestación de Dios a lo largo de la historia, y además podemos conocer las obras de Dios hecho hombre, es decir, a través de Jesucristo. Cuando leemos la palabra de Dios, encontramos entonces esa voz viva, esa voz presente de Dios, una voz que nos da fuerza, pero que muchas veces también nos va a cuestionar, que muchas veces nos va a guiar en nuestro camino y nos va a llevar a conocer la verdad de Dios. Es decir, nosotros muchas veces encontramos en el mundo diferentes voces, diferentes consejos, y no sabemos muchas veces para dónde ir. Si nosotros queremos saber y descubrir verdaderamente qué es lo que quiere Dios para mi vida, cómo Dios quiere que yo me comporte, cómo Dios quiere que yo piense, que yo actúe, eso solo lo podemos escuchar es a través de su propia voz. Y su propia voz la encontramos ¿dónde? En la palabra. Nos dice Hebreos 4:12 lo siguiente: porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces miren esto, lo que significa para un creyente, lo que significa para un cristiano, para un católico, la palabra de Dios. La palabra de Dios para nosotros no puede ser un adorno. La palabra de Dios no puede ser simplemente esa escucha que yo hago cada domingo en la Santa Misa. Nosotros como católicos comprometidos con Jesús, que queremos encontrarnos con Él, debemos tener ese encuentro con Él a través de su palabra, cada día, a través de los evangelios, de las cartas de San Pablo. Escuchamos una gran riqueza que Dios tiene, unas palabras, unas promesas que el Señor tiene para nosotros y que muchas veces no somos conscientes de ellas. ¿Pero por qué? Porque simplemente no las escuchamos.
Tenemos también otro camino, un tercer camino de encuentro personal con Dios, un encuentro directo personal con Dios, y es a través de los sacramentos, que son regalos que Jesús nos ha dejado por medio de la iglesia para poder acercarnos a Él. Por medio de los sacramentos nos hacemos hijos de Dios, lo que nos da la gracia de estar más cerca de Él. Además, cuando estamos en pecado, podemos volver a tener esa intimidad con Dios después de vivir el sacramento de la reconciliación. Es decir, que Jesús nos deja esos caminos para encontrarnos con Él. Jesús quiere siempre encontrarse con nosotros, y porque quiere encontrarse siempre con nosotros, nos deja los medios para que nosotros podamos como creyentes acercarnos a Él y podamos tener una experiencia real de Dios. Entonces encontramos el bautizo, encontramos el sacramento de la reconciliación, la Eucaristía, encontramos esos medios que van a permitirnos encontrarnos frente a frente con la misericordia y el amor de Dios. Estos tres son los caminos que quise hoy compartir con ustedes y que nos van a permitir a nosotros como cristianos tener una experiencia real de Dios, donde podemos experimentar su presencia en nuestras vidas y en nuestro corazón. El resultado de todo este encuentro, de vivir fielmente la oración cada día, de leer su palabra cada día, de frecuentar los sacramentos constantemente, van a generar en nosotros una comunión más fuerte con Dios. Van a generar en nosotros una transformación de nuestro corazón. El mayor milagro que vamos a descubrir a partir de estos tres caminos es ese encuentro maravilloso, ese encuentro real con ese Dios que nos ama y que tiene grandes propósitos para nosotros. Y que un día podamos decir como San Pablo lo dijo en Gálatas 2:20, y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Este es el fin que nosotros debemos aspirar. A partir de ese encuentro con ese Jesús que nos ama, que nos habla, que nos acompaña, nosotros vamos a llegar a encontrarnos con Él, y Él va a comenzar a ser parte de nuestra vida, y Él va a comenzar a tomar nuestro corazón y va a comenzar a llevarse todo lo que no es de Él. Va a quitar de nuestra vida todo lo que no es de Él y va a comenzar a cimentar una nueva creación en nosotros a partir de su amor. Pero solo esto puede pasar, solo la transformación en nuestras vidas se puede dar a partir de ese encuentro personal con Jesús. Queridos hermanos, la invitación es a que busquemos a Jesús, es a que busquemos a Jesús a través de la oración, de su palabra y de los sacramentos. Tenemos tres caminos que Él mismo nos ha regalado y que nos habla a través de su palabra y que nos brinda a través de su iglesia para poder encontrarnos con Él diariamente. Tu vida diste por mí, me has redimido con tu perdón y olvidaste que te ofendí. Muchas gracias, amigos, por escucharnos a través de CMV Radio. Esperamos que este tiempo haya sido de gran bendición para ustedes. Los invitamos a que permanezcan conectados con nosotros. El Señor los bendiga y la Virgen María los guarde. Entregarte mi mejor canción.